esta relación con el estudiante que tiene que resolver un conflicto con la comunidad para trazar el acueducto, no está prescrita en ninguna parte. Requiere, digamos, que de unas habilidades mucho más amplias y de un encuadre que diga cómo resolver problemas en una situación, ¿sí? O en una situación como esta, o cómo resolver problemas en un trabajo con comunidad. Entonces, ahí también es un asunto bien importante, bien interesante, que tiene que ver con la didáctica como unas formas de hacerlo, ¿sí? Y el asunto es que cuando tenemos el recetario, cuando tenemos el manual, estábamos hablando en el almuerzo del lugar de los manuales en educación superior. Hay distintas visiones acerca del lugar de los manuales en educación superior, ¿sí? Uno de los elementos que salía en la conversación es cómo esos manuales hacen que esa sea la única forma de hacerlo y cómo nos privan de explorar también otras posibilidades. Somos maestros con palabras, ¿cierto? Somos maestros con iniciativas, cómo esos manuales de alguna manera nos van quitando esos lugares. Hablábamos también en la conversación de esta mañana de la relación de la clase magistral y el PowerPoint, que ya en un contexto de que los estudiantes no leían para la clase, sino que querían a toda hora que su profesor les presentara el PowerPoint. Y hacíamos la reflexión en varios sentidos y decíamos qué bueno volver a las clases magistrales, en un sentido de que bueno tener un buen maestro con un bagaje amplio de conocimientos del cual yo pueda aprender. Me siento una hora, le escucho una hora, pero el PowerPoint de alguna manera ha desplazado la palabra del maestro y nos ha dejado sin palabras. ¿Cuántas veces nos hemos encartado y ha sido todo un lío porque tenemos clases o presentaciones o charlas o conversaciones basadas en un PowerPoint? No hay luz, no hay materiales, quienes viajamos a regiones tenemos que buscar distintas alternativas porque a veces no hay fluido eléctrico, no hay forma de presentar, se dañó el proyector. ¿Y qué hacemos? ¿Sí? Si las palabras y el trabajo se lo encargamos al PowerPoint y nosotros hemos tomado cierta distancia de allí. Entonces hacíamos esa relación, bueno, ¿es ahí un asunto de que los estudiantes no quieren sino PowerPoint o es un asunto también en el que nos hemos embarcado en esta tarea loca de las nuevas tecnologías, que hay que usar nuevas tecnologías a toda costa, ¿cierto? Y que las nuevas tecnologías habrán de reemplazar a los grandes maestros, pues ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? No podríamos vivir a espaldas de las tecnologías. Pero ¿por qué queremos desplazar esos grandes maestros y esas clases magistrales como unas metodologías ortodoxas? ¿Cierto? Habrá muchas formas de hacerlo. Todavía el seminario alemán es bajo esa modalidad de clase magistral. Sí, es un seminario donde hay un maestro que sabe sobre el asunto y habla. Digamos que quienes hemos tenido el placer de escuchar a un gran maestro, nos deleitamos 1 hora, 2 horas, el tiempo se nos va y la conversación quisiéramos que no se terminara. Entonces es aquí también un asunto de estas prescripciones, de estas modas académicas en las cuales estamos y es también como un llamado a reivindicar el lugar del maestro, el lugar del docente y el rescate de la palabra. Entonces no leen y solo quieren PowerPoint o digamos que para mí también es cómodo el asunto del PowerPoint y de resolver unos discursos y unas elaboraciones mediante un PowerPoint. Entonces son estos desafíos que vamos teniendo, ¿sí? En un grupo de discusión sobre prácticas curriculares en este diploma que les cité en principio, hacíamos la pregunta de ¿qué hace que yo como docente sea más importante que un iPhone 6? Un iPhone 6 lo tiene todo, todo. Más interesante que yo estoy segura, al menos en mi caso. ¿Sí? ¿Qué hace que mi lugar siga existiendo como docente? Y que un iPhone 6 no me desplace completamente, sabiendo que tiene todo y más. Capacidad de acceso a información infinita que yo jamás podría tener. Mis limitaciones son bastantes, ¿cierto? Entonces ahí que sigue teniendo ese lugar del docente y que sigue dándome un lugar a mí y que sigue haciendo, por ejemplo, con una de las expresiones que citaban en una de las primeras intervenciones de esta segunda tanda, y era el gusto por estudiar o el gusto de estudiar. A veces los estudiantes no llegan con ningún gusto de estudiar. ¿Sí? Quienes vinieron a esta charla vinieron con una promesa. No se está cumpliendo, muy probablemente. Nos hemos ido por otros caminos, pero algunos se han enganchado. ¿Sí?
Algunos se han enganchado en la conversación. Entonces, digamos que ese es uno de los desafíos y de los lugares nuestros que no estaría prescrito en ningún lugar, y es cómo hacemos que también el otro se enganche con lo que está, que nos ponen una conversación ahora de moda en la Universidad de Antioquia con los exámenes de admisión, y es el asunto de la vocación. Es que los estudiantes nos llegan sin vocaciones, que no tienen vocaciones, que presentar una prueba en matemáticas, biología o sociales o humanidades en este caso les va a ayudar a reforzar su vocación o a dar cuenta de su vocación. Hay un asunto, y lo pudiéramos conversar más detenidamente, sobre es un asunto de vocación o de elección y circunstancias. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes están en la profesión docente y la aman y lo hacen bien, pero fue un asunto también de circunstancia, de una coyuntura, de que alguien les digo, vení, ¿no? ¿Quieres dar una clase allí sobre cálculo? ¿O quieres dar un curso de ética? ¿O quieres presentar un curso de diseños? Usted no está haciendo nada, acaba de salir, venga, usted que tiene esta experiencia en mercadeo, ¿por qué no nos da un curso sobre estudios de mercadeo? No nos formamos para ser docentes. Sí, es un asunto también coyuntural y lo hacemos bien. No porque eso se haya dado así indica que lo hagamos mal, de ninguna manera. Lo hacemos bien y muy bien y nos enganchamos. Y asimismo enganchamos a los estudiantes con lo que hacemos. Entonces es ahí el asunto como que de la vocación, no van a llegar completos, no van a llegar con vocación, no van a llegar desbocados, van a llegar con otros elementos, nunca van a llegar ideales, pero qué es lo que hacemos también en esa situación. Y sería la invitación de cómo se leería entonces ese contexto en ese sentido. Lo otro que me parece importante anotar es esta relación diagnóstico versus lectura de contexto, ¿sí? Porque me parece que son distintas. Tienen algunos elementos en común, pero el propósito y la perspectiva, y si me permiten la expresión, tomándola del asunto de la investigación, el diagnóstico tiene una mirada patológica, ¿sí? Está centrado en un problema, en un déficit, en una ausencia, en una carencia, así como la investigación, que se centra siempre en ¿qué? En un problema de investigación, excepto una metodología, bueno, puede haber otras que existan, no las conozco hasta ahora, me encantaría si alguien tiene una y la comparte, que se llama retrato, que en inglés es portraiture, ¿sí? Que es una metodología que se ha hecho para celebrar lo bueno, lo bondadoso, lo que funciona en los contextos, en los personajes, en las comunidades. De resto, toda es patológica. Nos inventamos un problema de investigación, conseguimos la financiación y lo hacemos, ¿sí? Algunos problemas, no estoy diciendo que no son reales, sí, pero digamos que en otros términos los problemas en términos de investigación son constructos epistemológicos, son constructos académicos. ¿En qué lo fundamentamos? En los antecedentes, ¿no? ¿Qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué está presente, qué está ausente en la literatura, y construimos un problema. Y está bien, porque si no, así no hubiéramos podido avanzar, ¿sí? Tenemos todos los avances en las distintas disciplinas y ciencias justamente porque nos planteamos esos problemas. Pero digamos que reconocemos también que esos problemas no son unos problemas naturalizados, ¿sí? Que no es como que aquí se reventó el tubo y hay que resolverlo, o que el río rompió su cauce y hay que resolverlo, no, los que nos inventamos en investigación tienen que ver más con esos elementos teóricos y esos constructos epistemológicos. Entonces, el diagnóstico me parece que tiene esa mirada, una mirada más patológica, decir aquí qué es lo que falta, qué es lo que está ausente, sí, es una mirada en una dirección, de alguien de afuera hacia lo que está aconteciendo. En la propuesta de lectura de contexto sería más, ¿qué hay aquí? Y a partir de ahí, de eso que hay, ¿qué decisiones tomamos? ¿Y cuál es mi lugar también? En ese contexto y sobre todo como maestros, como docentes. Tú ibas a hablar. Bueno, tiene que ver con el tema de cómo lograr enganchar al estudiante, no solamente a uno, sino a cada uno de ellos con lo que el maestro, con lo que el profesor dice. Y pues yo creo que eso tiene que ver con esa capacidad de tejer entre los dos contextos, el del profesor con el del estudiante. Lo que pasa es que el profesor tiene una tarea mucho más difícil porque es enganchar un contexto con el de muchos estudiantes, claro, al mismo tiempo. Y eso pues solamente se logra conociendo precisamente el contexto del estudiante
que en la realidad de la educación colombiana es muy difícil porque conocemos, por ejemplo, la realidad del número de estudiantes a los que debe enfrentarse un profesor. En educación superior, por ejemplo, pública o privada en muchos casos. Entonces, pero solamente se logra ese enganche cuando hay esa posibilidad de lograr que el estudiante se identifique y que el conocimiento realmente tenga un sentido para su vida. Y creo que pues quizás estos profesores que logran tener 2 o 3 horas a los estudiantes enganchados con su discurso es precisamente porque de alguna manera les llega realmente a la vida de ellos, no solamente la búsqueda de transmitir un conocimiento, sino de que ese conocimiento tenga algún sentido para ellos. Y sobre el tema del PowerPoint, claro, también es simplemente una herramienta, quizás es buscar la forma en que la herramienta le permita al profesor transmitir ese conocimiento que él ha construido. En la mañana de hoy veíamos otra conferencia en la que precisamente se proponía que el profesor hiciera desarrollos de conocimiento y que esos fueran los que compartiera con sus estudiantes y que los estudiantes tuvieran la posibilidad de recrear ese conocimiento. Y quizás la herramienta puede funcionar mucho siempre y cuando tenga una buena base de información y de conocimiento. Gracias. Sí. Perdón, en la ocasión anterior no me presenté, pero bueno, me conocen bastante. Tu programa ya, es... Ya casi hago parte de los semovientes del archivo de la universidad, entonces por eso puse. Mi nombre es Fabio Medellín, trabajo con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, específicamente con la tecnología en realización audiovisual en la Escuela de Medios. Hijo de maestra, hermano de maestras, con formación docente en la Universidad Nacional, y bueno, 34 años en la docencia. Los títulos me saben a poco, ¿sí? Las experiencias en realidad son las que valen, las construcciones, lo que ha generado es lo que realmente considero que vale. El cura García Herrero no tuvo muchos títulos realmente, sin embargo ahí está la obra y estamos metidos dentro de ella. Bill Gates tampoco tuvo títulos y es el hombre más rico del mundo, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco como para entrar en lo que quiero decir. ¿Qué es leer un contexto? Si nosotros nos vamos por las ramas como nos fuimos, si es que tengo 30 estudiantes, de los cuales 15 son mujeres, 12 son hombres y hay 3 que no sé. ¿Sí? Estoy por las puras ramas realmente. Si yo no voy a la esencia de lo que es el curso específico que se le va a dictar a unos estudiantes reales de una institución real, pues estoy muerto. Nunca voy a encontrar salida. ¿Eso a qué se debe? Que nunca le encuentre salida, siempre le encuentre ramas. A que realmente, pues al no tener una formación pedagógica, docente, en realidad estoy llevándome a que eso surja naturalmente de unas aptitudes que la vida me dio. Y si esas aptitudes no me las dio la vida, todos tuvimos profesores cirujanos, ¿o no? Nos durmieron y nos rajaron. Todos los tuvimos. Bueno, estos son ese tipo de personas que llegaron a la docencia simplemente para escapar. Por desgracia, nuestra universidad, y no hablo del Minuto de Dios, sino la universidad colombiana, casi que latinoamericana e iberoamericana, está llena de escampantes. Gente que llegó a la docencia porque le dijeron: ¿quieres dictar una clasecita aquí de ética? Y como que le sonó la flauta y siguió ahí. El problema es no que se quede ahí, sino que empiece a formarse de manera autodidacta. Así los títulos no existen.
La perversidad de los títulos ha llevado a que tengamos analfabetas, doctores. No entienden lo que leen. Por eso tienen citología vaginal constante. Sus palabras nunca son propias, son tomadas de otros constantemente, porque no sienten autoridad en lo que pueden decir. Tienen que sacarla de otro que aparentemente tiene esa autoridad, porque él se la está dando. ¿Qué es leer un contexto? Tratar de encontrar las esencias. Un elemento de esa esencia. Si a mí me pusieron a dictar realización de dramatizados en televisión, argumentales en cine, pues hombre, no puedo dictar pastelería. Es inevitable. Ahí hay un elemento sobre el cual tengo que jugar. Que pueda utilizar de una clase en la cual hacemos pasteles para entender cómo se edita un video, eso es otra cosa. Pero yo no puedo dejar mi materia, que es realización de argumentales en cine o televisión, hagamos pasteles. Creo yo que si seguimos dando vueltas nunca vamos a encontrar respuesta. Hay una esencia. Una de esas esencias, usted no, es uniminuto, universidad católica, pero no confesional ni pontificia. Abierta. ¿Ya? Donde incluso, nos lo decían ayer, hay que retarse. El que no se reta a intentar algo nuevo, no tiene por qué estar en uniminuto. Y lo decía que uno de los dueños del aviso, con sotana y todo, ¿sí? Y nosotros seguimos entonces como en la temerosidad de si arriesgamos o no, y nos lo están diciendo ellos. Ese es un elemento de la esencia. Si estoy en la universidad pública, como he estado en la Universidad de Antioquia, no he tenido esa maravillosa oportunidad a pesar de mi apellido, Medellín. ¿Sí? Es que es de Antioquia, no de Medellín. Entonces, no he tenido esa maravilla, pero si yo llego a la Universidad Nacional, a la Facultad de Artes, donde he tenido la oportunidad, sé que ahí tengo una esencia sobre la cual jugar. Aquí tengo otra. El estudiante del Atadeo es bastante distinto al del minuto. Y como tú lo decías, el de la mañana es distinto al de la tarde. Y el de la tarde es distinto al de la noche. No importa si este de la noche terminó en la mañana después. Entonces hay que jugar, busquemos qué es lo esencial. Y ahí simplemente 3 elementos que doy como pista. 1, ¿cuál es el curso que te asignaron? 2, ¿cuál es esa universidad en la cual estás trabajando? Y el más importante de todos, ¿cuáles son los estudiantes? Si no los conoces, estás muerto. Gracias. Atrás había una intervención y... Última y recogemos. Sí. ¿Quién era la próxima? ¿Ya Sí. no? ¿Se arrepintió? Arrepentido. No sé. Bueno, aceptamos arrepentimientos también. Un par de comentarios, si me permiten. El año pasado empezamos un proyecto entre la Facultad de Educación y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en aras de crear lo que en principio nombramos como una unidad de educación en ingeniería, ¿sí? En la que hubiera una relación horizontal y no siempre una relación vertical como la que hay, en la que los pedagogos son el Olimpo y los demás obedecen, ¿sí? Aquí tratábamos de hacer una conversación, un diálogo, fluyó bastante bien. Y digamos que en ese proceso de esa combinación o estructuración hicimos algunas visitas en contextos internacionales a otras universidades con el fin de ver esa relación educación-ingeniería, cómo se materializaba en distintas instancias de esas universidades.
Hicimos unas visitas en particular en Boston a unas universidades, entre ellas el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en términos de cuántos estudiantes había en un curso de ingeniería, y había 120 estudiantes. Sí, no es un caso colombiano exclusivamente, el asunto del número de estudiantes. Es un caso de que esos son los que entran, esos son los que se reciben en principio, y era un curso de física 1 creo que era. Hay un grupo de físicos en MIT pensándose todos estos asuntos pedagógicos. Y la pregunta que los mueve no es cómo didactizar o cómo generar nuevas estrategias. La pregunta que los mueve es bien interesante, porque es ¿qué es lo nuevo que yo quiero intentar en mi clase? Parte no de lo que los otros han nombrado ya, no de lo que los didactas, pedagogos, científicos de la educación han nombrado, sino que parten de la pregunta de yo qué quiero hacer de nuevo en mi clase. Y luego buscan apoyo o buscan a alguien que les ayude a nombrar y a desarrollar eso que es lo nuevo en su clase. ¿Sí? Ahora están en unas políticas en las universidades en Estados Unidos que se está dando, digamos que promociones, ascensos, mejoras en el salario, por lo nuevo que se intente cada año en la docencia. ¿Sí? Se enfocaron tanto en la investigación que la docencia quedó tan relegada, tan desplazada, que ahora otra vez rescatan el asunto de la docencia y vuelven a dar bonificaciones, puntos, reconocimientos, awards, como ellos lo llamen, por los asuntos de la docencia. Y parte de la evaluación anual de estos docentes es usted qué nuevo hizo este año. Y no consiste en que lo nuevo que haya hecho haya sido exitoso necesariamente, pero que lo haya intentado, que se lo haya preguntado y que haya puesto algo en marcha, nuevo. ¿Sí? No nombrado desde afuera, insisto, sino nombrado desde los docentes mismos. ¿Yo qué quiero ensayar? A ver, yo nunca he hecho trabajo de campo, voy a pensar si en este espacio que hagan un trabajo de campo, una salida de campo. Nunca he hecho un trabajo en grupo, voy a proponer que se haga un trabajo en grupo. No he hecho sustentaciones orales. Había uno que había ensayado justamente exámenes finales orales, y advertía desde el principio de su clase, era una electiva, advertía desde el principio que tenían exámenes orales al final, que el examen final era oral. Tenían preparación durante el semestre, mostraba cómo era, llevaba estudiantes de otros cursos que estuvieran ya en otros semestres para que contaran cómo era, y al final los estudiantes tomaban el examen. Se convirtió en tan popular esta clase con los exámenes finales orales, que el curso era de 15 y aceptó hasta 30, después dijo no puedo más. ¿Sí? El siguiente. Pero es un asunto nuevo, como para pensar un poco en el asunto de la didáctica, ¿sí? Donde se dice que es que haga exámenes orales, no, están pasados de moda los exámenes orales. Pero resulta que aquí vuelve, se rescata, se hace la presentación, es en una ingeniería, estamos hablando de una ingeniería, no de unas ciencias sociales humanas, ningún área en esa formación, ningún curso, y se ensaya esto, y le funciona ideal. Entonces aquí la pregunta es, un poco la invitación de esto del contexto, es yo aquí qué lugar tengo, qué está pasando, y también pensarme desde ahí, bueno, qué es lo nuevo que yo quiero aquí. Tengo mi libreta de hace 5 años con los mismos estudios, los mismos autores. Sí, pensemos cómo me quiero mover. Igual no estoy demeritando el trabajo en un autor o en una perspectiva teórica. Justamente lo conversábamos, creo que hacia las horas del almuerzo también, de cómo puedo dedicarme toda la vida a estudiar un autor. Y cada vez en cada palabra encontrar, digamos que un rincón que no había descubierto antes. Pero esa es la pregunta. ¿Qué quiero hacer de nuevo en este momento? Esa sería como la invitación en este espacio, no lo que los otros han nombrado. Es que voy a intentar el estudio de caso, no, yo qué quiero hacer desde lo que yo conozco de mí, de mi ejercicio, de la experiencia con los estudiantes, de las observaciones, del trabajo semestre a semestre, ¿qué quiero hacer? Entonces, este contexto del número de estudiantes, 120, me llamaba mucho la atención porque generaron entonces unos espacios de trabajo con 120 estudiantes. Y la persona con la que yo hacía las visitas me decía, en la universidad no podemos hacer esto, porque no podemos mover las sillas, ni podemos tener estas mesas. Y entonces yo decía, hay un asunto de voluntad, y me hizo pensar, y yo, que soy muy brava a veces, y
muy impulsiva, le respondí, eso es como pensar que el problema de los países subdesarrollados es un problema de recursos económicos y no de las propuestas de los gobernantes y las visiones de los gobernantes. Es como pensar que una silla es inamovible por el resto de sus días y el resto de las estructuras o las infraestructuras. Entonces es un asunto también de visión. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer nuevo con 120 estudiantes? ¿Y qué disposición hay también a nivel institucional para poner unos recursos allí, ¿sí? Y decir, bueno, necesita 3 monitores, o necesita una dinámica de trabajo en grupos, o tiene proyecciones? Esta misma persona, este salón era un salón más o menos como de este tamaño, estaba lleno de pantallas proyectoras y decía, lo pueden hacer sin la proyección, no necesitan la proyección, pero necesitan pensarse cómo lo quieren hacer y si están dispuestos a hacerlo. Entonces es un asunto de cuál es nuestra visión y cuáles son nuestras apuestas también a intentarlo. El asunto de la innovación es bien complejo, porque siempre nos han enseñado a pensar lo mismo, nos piden que aprendamos para el test, a dar la misma respuesta, hacerlo de la misma manera y luego nos piden, oiga, innove, haga algo distinto, piense por fuera del esquema. Pero ¿quién nos ha enseñado a pensar por fuera del esquema? ¿Sí? ¿Quién nos ha dicho nombre lo que usted quiere hacer, nombre como le gustaría? Escoja su camino. Entonces es la importancia también de pensar estos asuntos. Yo entiendo el currículo y mi formación es en currículo particularmente, mi formación doctoral. Si tenemos una mirada técnica del currículo, el currículo nos va a prescribir y nos va a decir todos en la misma página en el mismo momento. Pero sabemos que podemos hacer, digamos que en ese contexto de aula, otros trabajos que no impliquen todos en la misma página y en el mismo momento, ¿cierto? La riqueza también de la formación de los estudiantes es que pasa por distintos maestros, tiene la oportunidad de conocer distintos docentes y cada uno se centra en algo distinto. Sí, al uno le gustan los exámenes, al otro los quizzes, al otro los parciales, al otro los portafolios y así vamos aprendiendo de cómo se hace, digamos, que todos estos procesos y cómo se interactúan. Entonces, ese par de anotaciones para señalar el asunto concreto y puntual que tiene que ver como con los estudiantes, con la relación con lo nuevo y cómo mirando ese contexto pues podemos preguntarnos a partir de allí qué es lo que queremos crear o recrear. Conectamos entonces este asunto contexto-docencia, aclarando ante todo que la docencia y el currículo, por ejemplo, no tienen lugar en el vacío. Cuando programamos los cursos o hacemos estas propuestas curriculares pensamos en un ideal de sujeto que pocas veces se corresponde con la realidad, ¿sí? O pocas veces se corresponde con ese estudiante que está entrando a los salones de clase o a los distintos espacios de formación. Entonces aquí es muy importante pensarse que actuamos con personas concretas, con sujetos de carne y hueso, en los que toda nuestra presencia va a tener un efecto. Siempre toda propuesta formativa tiene un efecto en los estudiantes. Igual nuestra presencia, nuestros cursos, nuestros espacios de formación tienen un efecto en los estudiantes. Entonces habría que considerar que entrar allí a mirar, por ejemplo, cuando yo pienso en una actividad como trabajo en equipo, trabajo de 3 personas, ¿qué efecto puede producir eso en los estudiantes? Y yo qué estoy intencionando, seleccionando una actividad de trabajo en grupo, o un reporte de laboratorio, o un informe de